video vamos a continuar practicando el uso de arreglos. Para esto ya vimos en el video anterior cómo podemos nosotros inicializar un arreglo con la ayuda de un ciclo for, solicitando al usuario que ingrese los valores. Aquí vamos a hacer algo similar, pero lo que vamos a hacer es inicializar un arreglo de manera automática con algunos valores en particular. Entonces lo primero que necesitamos es declarar un arreglo llamado numbers de tipo entero, y este arreglo va a tener un tamaño de 100, pero no lo vamos a escribir directamente. Nuevamente nos vamos a apoyar del uso de una constante define llamada max, que va a ser igual a 100, y de esa manera definimos el tamaño 100. Entonces aquí vamos a mandar como parámetro el arreglo numbers para que sea inicializado. Vamos entonces a declarar nuestra función initArray, la cual no va a devolver nada, y va a recibir como parámetro un arreglo de enteros llamado array. Lo que hacemos es entonces tomar el prototipo para hacer la definición de la función. Con la ayuda de una variable i, vamos a hacer un ciclo for que empieza con i en 0 y se va a ejecutar mientras i sea menor a max, y va a incrementar de 1 en 1. Lo que vamos a hacer entonces es que nuestro arreglo array va a tomar el valor en la posición i igual a 1. Y para verificar o poder imprimir nuestro arreglo, vamos a crear una función llamada printArray, la cual recibe como parámetro el arreglo que quiere imprimir. Vamos a definir su prototipo. Esta función tampoco va a devolver nada, lo único que va a hacer es imprimir, y recibe como parámetros un arreglo de enteros. Nuevamente vamos a tomar el prototipo para definir nuestra función. Colocamos i para hacer un for que vaya desde la posición 0 mientras i sea menor a max y vaya avanzando de 1 en 1. Lo que vamos a hacer es imprimir la posición i. Vamos a poner unos corchetes y aquí adentro vamos a poner un entero, y esta posición es igual a otro entero. Entonces lo primero que vamos a imprimir es la i y después la posición del arreglo i. Y también le vamos a poner un salto de línea para que se diferencie cada una de las posiciones del arreglo. Dicho esto, entonces guardamos y vamos a iniciar nuestra terminal. Entonces vamos a compilar random.c y suelto el o menos o random. Tenemos un error en la posición donde se está imprimiendo el arreglo, y es que bueno, aquí se me olvidó colocar que estos son arreglos. No hay que olvidar que hay que colocar los corchetes, si no es como si estuviéramos diciendo que es una variable llamada array que es de tipo entero. Lo que estoy diciendo aquí es que es un arreglo. Entonces es importante corregir el cambio en el prototipo y en la función. Ahora sí, regresamos, compilamos, no hubo ningún error, entonces vamos a poder ejecutar. Y como podemos ver, las 100 posiciones que van desde la 0 hasta la 99 están inicializadas con un 1. Hacer una modificación. Por ejemplo, en lugar de que sea un valor constante, vamos a pedir que el número que se almacene sea la misma i. Y vamos a ver qué pasa.
Entonces, bueno, antes vamos a limpiar, compilamos y ejecutamos. Y entonces coincide el índice con el valor que tiene almacenado. ¿Qué pasaría si ahora queremos que el valor de 0 sea 99, de 1 sea 98 y así sucesivamente hasta que la posición 99 tenga un 0? Bueno, vamos a colocar aquí que sea un 99 y lo que le vamos a hacer es restarle el valor de i. Y entonces de esta manera vamos a ver qué es lo que sucede. Compilamos y ejecutamos. Y pues como puedes ver, ahora la posición 99 tiene un 0, la 98 tiene 1, es decir, quedaron invertidos. Muchas ocasiones tú tendrás necesidad de inicializar valores de manera automática y entonces tendrás que pensar en cómo asignar ese valor. Por ejemplo, vamos a modificar esto para que el valor que se asigne aquí sea un número aleatorio. Para eso vamos a utilizar una función que se llama rand. Y bueno, esta función rand, como puedes ver, devuelve un entero. Entonces, ya convertido, ya generado el número aleatorio, vamos a guardar y vamos nosotros a ir a nuestra consola. Vamos a limpiar esto y vamos a compilar. Y se han generado números aleatorios, pero tenemos números aleatorios muy grandes. ¿Qué pasaría si yo lo que quiero simular, por ejemplo, aquí a lo mejor es tirar un dado? Y entonces yo sé que los números aleatorios que busco son entre 1 y 6. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una pequeña fórmula que nos va a permitir delimitar qué número se genere. El límite inferior sería 1 y el límite superior sería 6. Entonces dice que la variable donde se va a almacenar el valor random, primero vamos a tomar el límite inferior que sería el 1 y le vamos a sumar el valor de random y ese lo vamos a sacar el mod entre lo que sería el límite superior que sería 6 más 1 menos el límite inferior que sería 1. Entonces de alguna manera esto queda en 6. Ahora sí lo guardamos, vamos a ejecutarlo y por ejemplo aquí yo ya tengo números aleatorios entre 1 y 6. Tengo 100 números que podrían representar muy bien, por ejemplo, lanzar el dado 100 veces. Ahora, por ejemplo, podemos sacar cuál es la media, cuál fue el número que sale comúnmente. Entonces, para eso lo que podemos hacer entonces es agregar una función que nos calcule el promedio. El aberration array, el cual va a ser numbers. Y entonces vamos a definir, en este caso sí nos va a devolver un valor que es un flotante. Y se llama average array, que recibe como parámetro pues una lista de, o más bien un arreglo de enteros. Entonces con este prototipo yo voy a tomarlo para crear la definición de mi función. Y lo que vamos a hacer entonces nuevamente con la ayuda de un for, vamos a acumular los valores. Vamos a empezar desde 0. Y con el for entonces con i en 0 y i mientras sea menor a max, mientras i va de más en más, de 1 en 1. En accumulate vamos a almacenar lo que tiene accumulate más el valor de lo que tiene array en la posición i. De esta manera vamos a tomar la posición 0, luego la 1, así hasta max, todos se van a ir acumulando. Y al final vamos a devolver accumulate entre max.
De esa manera nosotros estaríamos devolviendo el promedio, pero este promedio queremos que sea flotante, entonces lo vamos a convertir a flotante. Lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, que accumulate lo vamos a multiplicar por 1.0 para que se vuelva flotante y de esta manera el resultado sea flotante. Y bueno, ahora aquí necesitamos una variable porque si nos va a devolver un valor y después la vamos a imprimir. El promedio de los tiros son porcentaje F. Vamos a ponerle solo dos decimales y un salto de línea y que imprima la variable ABG. Entonces guardamos, vamos a nuestra terminal, vamos a compilar. Tenemos un error, dice que no está declarado numbers. Ok, pero tiene aquí un error numbers. Guardamos entonces nuevamente y vamos a compilar. Y dice que el promedio es 3.43. Es decir, está muy cercano de la media, significa que podemos pensar que este sería un dado justo porque tiene una distribución muy uniforme, muy cercana a la mitad. Y bueno, de esta manera es como hemos visto cómo se puede implementar un programa que genera números aleatorios y se asignan a un arreglo y esos valores los podemos imprimir o podemos ejecutar alguna operación sobre ellos.